Es un gusto saludarles, mi nombre es David Rivera y junto con María Villarreal vamos a presentarles el laboratorio 5 del libro de Huanca para la clase de operaciones unitarias 2 impartida por el doctor Miguel Padilla Tost. En el enunciado tenemos lo siguiente. Nos dice que en este laboratorio continuaremos utilizando RADFRAC para explorar con más detalle la destilación y aprender más acerca de las posibilidades de Aspen Plus. Para las partes 1, 2, 3 y 4 vamos a utilizar la siguiente alimentación, que será de 100 kmol por hora a 20 grados centígrados y con fracciones molares de etano 0.091, etileno 0.034, propano 0.322, propileno 0.064, N-butano de 0.413, N-pentano de 0.57 y N-hexano de 0.019. Vamos a trabajar con Penn-Robinson para el equilibrio líquido-vapor. La presión de alimentación debe ser de 0.0 atmósfera por encima de la columna. Es decir, que si tenemos una presión de 1 atmósfera, vamos a colocarle a la alimentación 1.1. También nos dice de que la columna tiene un condensador total y un vaporizador parcial. Hay una sola alimentación, un destilado y un fondo líquidos. Nos pide dibujar el diagrama, ingresar todos los datos, guardar el archivo y que para la parte 1 registraremos las fracciones de butano en el destilado y propano en los fondos. Vamos a registrar también las temperaturas y los valores de K para butano, propano y el vaporizador y condensador. Ahora veremos la parte 1A. En la parte 1A nos dice que vamos a trabajar con los efectos de la presión y las temperaturas. Entonces nos dice que supongamos que queremos dividir los componentes C3 y C4, es decir, el propano y el propileno. Vamos a establecer una corriente de destilado de 51.1 kilomol por hora, una presión de 1 atmósfera y un número de platos de 30 que va a incluir el vaporizador y el condensador. La alimentación se va a dar en el plato 15 y tenemos una razón de reflujo de 2. Vamos a reportar entonces las purezas de destilado de los fondos y las temperaturas para el condensador y vaporizador. Entonces, para comenzar el uso de Aspen, vamos a abrir el programa, vamos a buscar los compuestos, vamos a seleccionar todos los compuestos de interés y una vez que ya tengamos todos los compuestos de interés, vamos a ir a propiedades para especificar que vamos a trabajar con todos los filtros de búsqueda y con Penn-Robinson para el equilibrio líquido-vapor. Del mismo modo, pues ya dándole Next, vamos a encontrar la lista con todos nuestros compuestos y las variables especificadas. Con los compuestos ya encontrados, vamos a ir a la pestaña de simulador o simulación. Ahí vamos a buscar en el grupo de columnas, vamos a buscar la columna que nos interesa, que es la RADFRAC. Ahora, con esto vamos a poderle dar clic a la alimentación para especificar los datos de la alimentación, que son 20 grados centígrados y 1.1 atmósfera para este caso, al igual que las fracciones molares de la alimentación que se nos especifican en el ejercicio. También al hacer doble clic en la columna podemos especificar los parámetros de trabajo, que estos son el número de etapas, que el condensador que estamos trabajando es total, que la razón de destilación es de 51.1 y que la razón de reflujo es de 2. También en la parte de vapores, steams, podemos ver cuándo es la alimentación, que nos dicen que es en la etapa número 15. Y también podemos trabajar la presión, que para este inciso A es de 1 atmósfera. Una vez finalizado el análisis, al darle play o al darle correr, vamos a buscar los resultados en la columna que se encuentran en la parte de las carpetas. Ubicamos la columna y le damos clic en resultados. Entonces, ¿qué resultados se pueden obtener? Obtenemos las fracciones de los compuestos en el destilado y en los fondos. Para este caso, pues tenemos etano y etileno
completamente en el destilado. Para propano y propileno tenemos 0.9999 de la misma forma. Y en los fondos pues tenemos prácticamente solo el butano, el N-pentano y el N-hexano. Ok. Y también vamos a reportar las temperaturas, la temperatura del condensador y la temperatura del vaporizador. En el condensador tenemos una temperatura de negativo 69.02 grados centígrados y para el vaporizador de 2.9 grados centígrados, los cuales son temperaturas sumamente bajas, pero ya vamos a ver cómo se van a corregir. Ahora, para el inciso B, nos pide que repitamos la corrida de la parte anterior, pero con una presión de 10 atmósferas. Entonces vamos a seguir exactamente los mismos pasos. Vamos a cambiar la presión de la alimentación. En vez de 1.1 que teníamos, va a ser 10.1. Vamos a cambiar la presión de la columna, que ya no sería 1, sino que 10. Y luego le vamos a dar correr para obtener los datos. Entonces, los datos que nos dan son nuevas temperaturas del condensador y del vaporizador y nuevas temperaturas y nuevas concentraciones. Ahora, con estos datos de 10 atmósferas, tenemos una temperatura de 1.36 grados centígrados para el condensador y para el vaporizador de 85.5 grados centígrados. Y las composiciones que podemos observar pues no varían mucho. Tenemos prácticamente uno en etano, etileno, propano y propileno para el destilado y el resto se fue a los fondos. Ahora en el inciso C nos dice lo siguiente. Como el agua de enfriamiento es mucho menos costosa que la refrigeración, vamos a desear trabajar con agua en el condensador a una temperatura que sea suficientemente alta para poderlo usar. Supongamos que la temperatura mínima es 30, es decir, 25 del agua de refrigeración más 5 grados centígrados de una aproximación en el intercambiador de calor. Se acostumbra a reducir la presión de la presión si la temperatura del vaporizador se eleva demasiado o si es demasiada descompresión térmica. Entonces, para el inciso C, la presión de alimentación vamos a irla variando, vamos a ir variando la corriente de modo que podamos obtener que esa temperatura en el condensador nos llegue aproximadamente a 30. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar primero con una presión que ya conocíamos, lo vamos a ir bajando hasta el punto o variando. Entonces, por ejemplo, en este caso tengo los de 15 atmósferas. Entonces, las 15 atmósferas a 20 grados centígrados de alimentación me producen un condensador de 18.8 grados centígrados. Es un poquito baja, entonces vamos a tener que trabajar con una presión un poco mayor. ¿Hasta qué presión llegamos? Pues respondiendo a las preguntas anteriores, a una atmósfera teníamos un condensador, si recuerdan, de 69.2 grados centígrados. A 10 atmósferas encontramos de 1.37 grados centígrados. Entonces, subiendo a 15 está la que obtuvimos de 18.8. Y la presión que se necesita para llegar a los 30 grados que pide el ejercicio, al final fue de 19.1 atmósferas, siendo estas las temperaturas encontradas. Para la parte 2 vamos a hablar de los efectos de la presión. Entonces nos dice que va a haber un cambio de distribución. Supongamos que queremos dividir los componentes C2 y C3, es decir, etano y etileno, que están en el destilado y todo lo demás en las colas. Vamos a cambiar el valor de la tasa de flujo destilado en el Aspen para lograrlo. Vamos a trabajar entonces primero principalmente para una presión de 15 atmósferas y vamos a utilizar los mismos valores del inciso anterior. Vamos a hacer las corridas en el Aspen y vamos a comparar las temperaturas del condensador con las temperaturas de la corrida anterior que también estaba a 15.
¿Qué se puede concluir? Vamos a reportar las fracciones molares y las temperaturas del destilado y de los fondos. Entonces, como lo que vamos a estar trabajando es variar la corriente de destilado, con los valores iniciales vamos a obtener lo siguiente. A la temperatura que ya estaba indicada de 20 grados centígrados y la presión de alimentación de 15 atmósferas, obtenemos, recuerdan, los 18.8 grados centígrados en la temperatura del condensador y tenemos los componentes que son prácticamente uno para etano, etileno, propano y propileno y lo demás en los fondos. Esos eran los datos a 15 atmósferas. Ahora vamos a ir variando los flujos de destilado. Empezamos con flujos altos, con flujos bajos, de modo que el óptimo en este caso fue de 14. Entonces, ¿qué flujos, qué se obtiene con este flujo de 14? Lo que se obtiene es lo siguiente. Se obtiene que el componente etano y etileno están en su mayoría en los destilados, mientras que de los demás compuestos están prácticamente en cero en su fracción en el destilado y mayoritariamente en los fondos. Entonces, respondiendo a la pregunta, haciendo la comparación de las temperaturas del inciso anterior, se observan que tenemos valores de negativo 20.1 en el condensador, que ese era el anterior, y 71.6 en el vaporizador, las cuales son menores ahora que lo que eran antes. Ahora para la parte 3 vamos a trabajar el diámetro de la columna. Nos dicen que Aspen dimensiona el diámetro de la columna y establece dimensiones en los platos. Vamos a trabajar haciendo clic en datos, después en bloques, luego vamos a navegar a la columna de destilación, vamos a hacer clic en más, vamos a hacer clic en el dimensionamiento de platos, vamos a hacer uno nuevo. Vamos a agregarle un OK para la sección 1. La sección 1 que va a ser de todo el sistema, y básicamente desde las etapas 2 a la 29. Recordando que la etapa 1 es el condensador y el 30 es el vaporizador en el programa de Aspen. También queremos que sea en un solo paso y para el tipo de plato vamos a trabajar con plato perforado. La distancia de platos es 2 pies, como es predeterminado, al igual que el valor predeterminado del área de agujeros. Y ahora, al hacer clic en diseño, vamos a hacer el acercamiento fraccionario que esté en el número 0.75, ya que el rango es de 0.75 a 0.85. Y como el área mínima, el valor predeterminado es 0.1, vamos a trabajar con un área un poquito más grande que sería de 0.15. Los valores predeterminados de espumeo y prediseño pues están bien y vamos a utilizar el menú para seleccionar el FAIR como método para diseño de inundación. Ahora vamos a poner a trabajar el diseño la, para la parte 1A del inciso, es decir, para una relación de destilado o un flujo de destilado de 51.1 kmol por hora. Y vamos a trabajar con 4 presiones, la presión de 0.25, de 1, de 4 y de 16 atmósferas. Y una presión de alimentación constante de 16.1. Nos dice que si tenemos problemas con la convergencia, pues trabajemos con la convergencia de estándar, pero no lo tuvimos. Y también nos dicen que tenemos que anotar el diámetro de la columna y la otra información nueva que se incluye en los resultados. Entonces, vamos a acceder al menú de dimensionamiento y vamos a agregar una nueva etapa. Entonces, ahí en la imagen se observa la forma en la que aparece el menú de dimensionamiento. Luego vamos a cambiar los parámetros de diseño en el plato, en la parte de diseño del plato. Luego pues vamos a trabajar no vamos a mover nada de la geometría, pero sí en los parámetros de diseño, los que se mencionaron en el ejercicio. El 0.75 en este caso es 75 y el 0.15 lo vamos a agregar.
al igual que en la parte de abajo que vamos a utilizar FAIR. Al, al ver todos estos datos nos damos cuenta que el diámetro de la columna obtenido es aproximadamente de 1 metro. Ahora, nos dice el ejercicio también que nos sugieren trabajar la parte 3 y la parte 4 simultáneamente. Entonces, la parte 4 nos pide generar un gráfico, del cual se va a explicar un poquito mejor adelante, pero básicamente vamos a trabajarlo simultáneo. Entonces, para la presión de 0,25 cambiamos la presión de la alimentación, de la presión de operación, cambiamos, vemos los datos del diseño de platos y vamos a obtener nuevos diámetros y luego vamos a trabajar graficando la volatilidad relativa. Asimismo, se va a trabajar para las demás presiones, es decir, para una atmósfera vamos a trabajar la presión de una atmósfera en la columna, vamos a obtener el diámetro del plato y vamos a graficar la volatilidad relativa. Para este caso, el plato da 0,9 metros aproximadamente su diámetro. Luego, para la presión de 4 atmósferas, vamos a cambiar también de nuevo la presión de operación para 4 atmósferas. Vamos a obtener el diámetro del plato y vamos a graficar la volatilidad relativa en los distintos platos, así como se observa en el gráfico. Y pues para este caso, el diámetro es menor. Luego vamos a ver unos cambios en los datos para la presión de 16 atmósferas. En la presión de 16 atmósferas cambiamos la presión en la columna, luego vamos a obtener el diámetro del plato, que en este caso volvió a subir, y vamos a graficar la volatilidad relativa. Entonces, como se nos decía que trabajáramos a la par la parte 4, vamos a leerla para entender un poco mejor a qué se refiere ese gráfico. Entonces, en la parte 4 se nos habla de cambios de equilibrio líquido-vapor y cambio en la separación. Vamos a utilizar los valores K del Aspen Plus para calcular la volatilidad relativa del propano-butano. Entonces, siendo el butano el componente base. Tanto el vaporizador como en el condensador a las presiones dadas, que eran de 0,25, 1, 4 y 16 atmósferas, para las corridas con los datos en la parte 1A, para el condensador. Entonces nos hace la pregunta que cuál es la tendencia de la volatilidad relativa del propano y butano al elevar la presión, y que si esa tendencia es general en el vaporizador y que si concuerda con los resultados de la tendencia indicada en la gráfica de De Priester. Entonces, ¿cómo se construye esa gráfica? Mencioné que era entrando a la columna, a los datos de diseño y al calcular en las gráficas la gráfica de volatilidad relativa. Entonces, los componentes de interés sería el primero el N-butano y el segundo el propano. De esta manera podemos responder las preguntas siendo la tendencia a partir de las gráficas a aumentar la presión, la volatilidad relativa pues va a disminuir. En el vaporizador también al aumentar la presión disminuye la volatilidad relativa. Los resultados de las tendencias concuerdan con las indicadas en las gráficas de De Priester, porque en De Priester también al aumentar la presión, la volatilidad relativa también disminuye, lo cual vemos en los cuadros de abajo. Solo que cabe recalcar que no aparece en la tabla de De Priester una presión de 0,25 atmósferas porque no hay datos tabulados a presiones menores a una atmósfera. Entonces ahí se observa perfectamente que la presión a medida va aumentando, la volatilidad relativa de esos compuestos va disminuyendo. Muchas gracias. Continuando con el ejercicio, ahora vamos por la parte 5, en donde hablamos de los efectos de la presión en azeótropos. Ahora, el ejercicio nos pide que vamos a cambiar el sistema a isopropanol y agua y vamos a usar los programas NRTL o NRTL2 para los equilibrios vapor líquido.
Lo que queremos ver es el análisis a diferentes presiones y para poder hacerlo, entonces vamos a configurar una columna para la cual las dimensiones y todo lo demás es arbitrario. Vamos a correr la simulación para que Aspen Plus nos permita pues utilizar el análisis y vamos a ver los diagramas que son de temperatura versus fracción molar de líquido y fracción molar del vapor y también los diagramas que son de la fracción molar de líquido contra la fracción molar del vapor. Esto lo vamos a estar haciendo a 3 presiones diferentes, a 0.1, 1 y 10 atmósferas. De esta manera, entonces vamos a observar el desplazamiento de la concentración del azeótropo. Para poder hacerlo entonces usando el programa de Aspen, vamos a determinar primero los componentes y sus propiedades, las que nos da el ejercicio. Y pues los componentes son el alcohol isopropílico y el isopropanol. Entonces en el programa se encuentra como alcohol isopropílico y el agua se encuentra como agua. Ahí aparecen los compuestos. Y otra cosa que debemos hacer es establecer el método que vamos a utilizar. Entonces, en este caso usamos el NRTL. Este, pues lo encontramos en donde dice métodos, en la pestaña que dice eh, método que hay que seleccionar y entonces ahí escogemos el NRTL. Una vez que hemos hecho esto, entonces vamos a seguir con la parte de establecer que es una mezcla binaria. Vamos a presionar el botón donde dice NIST en la parte de arriba en el menú y ahí tenemos que especificar que es una mezcla binaria no pura, entonces, porque es lo que tenemos. Entonces, una vez que ya establecemos todas estas cosas, podemos seguir con, bueno, las demás especificaciones que son ahora sí la presión a la que se nos pide que hagamos los diagramas. Entonces, la primera presión sería 0.1 atmósferas y se tiene que colocar ahí en donde dice pues la presión. Esto viene siendo en donde ya aparece la pestaña que dice la interacción binaria. Ahí es donde nosotros, donde dice análisis binario, vamos a colocar ambos compuestos que tenemos, agua y el alcohol, y la presión. El número de intervalos, eso ya está predeterminado y lo dejamos así, porque solo queremos ver los diagramas, nada más. Entonces, una vez que ya tenemos eso, le damos que corra el análisis y de esa manera entonces obtenemos ambos diagramas, se generan. Tenemos el diagrama que es de la temperatura y las fracciones molares y de vapor y líquido del isopropanol, el alcohol. Y podemos observar que se ve en el punto abajo, más bajo, es donde está el azeótropo. Ahora más adelante voy a explicarles cómo sabemos cuál es el punto exactamente. Y aquí en la gráfica pues se aprecia de manera como cualitativa. Después podemos observar el diagrama para las fracciones molares de vapor y de líquido, también del alcohol, del isopropanol. Entonces, aquí podemos observar que nosotros en donde dice formato, presionamos ahí y hay una cajita que marcamos que está en la parte, en la esquina superior derecha que dice tracker. Entonces, una vez que hacemos eso, podemos posicionarnos sobre la gráfica y ver dónde creemos nosotros que se encuentra ese punto en donde está el azeótropo. Entonces ahí, si lo ven, marca como el 0.6739 por ahí, pero ahora les voy a explicar cómo lo encontramos exactamente. Para encontrarlo exactamente, entonces, debemos buscar en simulación, ahora sí, debemos encontrar algo que dice, como pueden ver en la parte superior, dice la búsqueda del azeótropo. Entonces presionamos ahí y aparece pues este menú, estas pestañas que nos dicen que nos dicen, perdón, la búsqueda del azeótropo. Entonces ahí es donde ingresamos nuestros datos que son, hay que seleccionar ambas sustancias porque estamos trabajando con las dos y hay que colocar la presión, que es 0.1 atmósferas, a la que estamos trabajando. Entonces, una vez que ya hacemos eso, podemos pues darle siguiente para poder
generar el reporte. Entonces, al generar este reporte, que ahí está, ahí mismo aparece el botón donde dice reporte, entonces nos aparece que el punto en la fracción en la cual molar, en la cual está el azeótropo, es 0,6772. Entonces, una vez que alcanzamos esa fracción molar, ahí ya no podemos seguir destilando, ¿verdad? Porque como sabemos, un azeótropo pues es un punto, ¿verdad? En donde ya no se puede seguir destilando porque es una mezcla líquida que tiene un punto de ebullición que es constante y las composiciones de vapor son iguales que las composiciones de líquido, entonces por eso no se pueden separar, no se pueden separar destilando. Entonces en ese punto ahí es donde ocurre esto. Entonces ahora en el ejercicio nos piden que hagamos lo mismo, pero para una presión que sea de una atmósfera. Entonces siempre regresamos a nuestras pestañas de las propiedades y ahí establecemos ahora una presión de una atmósfera. Todo lo demás se queda igual. Lo corremos y pues se generan ambas gráficas, ambos diagramas y podemos ver lo mismo, ¿verdad? Dónde más o menos se encuentra el azeótropo, pero no lo vemos exactamente, pero por eso es que lo encontramos más adelante. Y el ejercicio pues nos pide ambos gráficos y ambos se generan con el programa al correrlo. Entonces aquí está. Y luego pues ya llegamos a la parte en donde podemos, lo mismo, nos vamos a la simulación, vamos a la parte de donde está la búsqueda del azeótropo. Establecemos que estamos trabajando con ambas sustancias, se seleccionan y ahora la presión es una atmósfera, como pueden ver. Entonces, seguimos adelante y generamos el reporte. El reporte nos dice que específicamente el azeótropo se encuentra en la fracción mol, como en la base molar de 0,6728. Como pueden ver, pues ha disminuido, estábamos en 67,72. Al aumentar la presión ha disminuido. Entonces, seguimos adelante con las 10 atmósferas que también se nos pide hacer. Pues para las 10 atmósferas, aquí hacemos lo mismo, solo que cambiamos la presión a 10 y lo demás se queda igual. Y le damos correr al programa y así inmediatamente se generan los gráficos, que son muy similares, como pueden ver, pero pues el azeótropo se encuentra un poquito más abajo cada vez, o sea, a menor fracción de molar del alcohol. Entonces, ambos gráficos se generan, ¿verdad? No solo uno. Aquí se encuentra el otro. Y como pueden ver, también hemos, en el formato, hemos puesto el tracker para poder colocar el cursor en el punto donde creemos que se encuentra. Y nuevamente hacemos con la simulación la búsqueda del azeótropo y pues establecemos la presión que es de 10 ahora, ya no es de las demás, sino que ahora es 10 y generamos el reporte. Entonces, según el reporte, nos dice que el azeótropo está en 0,6132, que es menor a los anteriores. Entonces, vemos que a mayor presión, entonces ese punto en donde que es el azeótropo, en donde ya no se puede seguir destilando, va disminuyendo. Entonces, esto es lo que hemos podido pues analizar con este problema. Ahora otra cosa que también pues hicimos fue unir los tres gráficos, los tres diagramas de ambos tipos de diagramas de temperatura versus la fracción molar de líquido y vapor para que puedan observar como el desplazamiento, cómo se va desplazando como más hacia la izquierda a medida que aumenta la presión. Sí, hacia la izquierda. Y luego en el diagrama que es de pues las fracciones molares líquido y vapor. Aquí se puede ver como una encima de la otra, donde son cercanos los puntos, pero sí se ve que están disminuyendo. Muy bien, ya para terminar el ejercicio, entonces está la parte 6 en donde hablamos acerca de la eficiencia que tienen los platos. Pues en este ejercicio nos pide que lo cambiemos el sistema nuevamente a un sistema binario de etanol y agua y que usemos el NRTL como el programa del equilibrio vapor líquido. Vamos a hacer que la alimentación contenga 60% molar de agua y 40% molar de etanol.
y la alimentación pues es 100 kilomol por hora. Es líquido saturado a una atmósfera y la columna tiene un condensador total y un vaporizador parcial. Nos pide establecer que el número de platos es 15 y que el plato en el que se está alimentando la columna es en el número 10. El flujo de destilación, el destilado es 44, la relación de reflujo es de 2 y la presión de la columna es constante a una atmósfera. Este ejercicio nos pide hacer como una comparación entre, como en el inciso A, un punto de referencia, y en el inciso B, haciendo algunos cambios en cuanto a la eficiencia. Entonces, en el plato A nos pide hacer pues la corrida del sistema normal, con lo que ya hemos establecido anteriormente, con las fracciones, la alimentación, y nos pide reportar pues las composiciones líquidas en las etapas de la 1 a la 15 en el destilado y en los fondos. Y esta corrida pues va a equivaler a esta eficiencia que es de 1. En el inciso B nos pide que hagamos una modificación a las eficiencias. Entonces, aquí nos está detallando el procedimiento que hay que seguir y yo más adelante lo voy a explicar paso a paso, en donde estaríamos usando la eficiencia de Murphy y haciendo cambios en los platos de en medio. El primero y el 15 se quedan con una eficiencia de 1 y luego los del 2 al 14 la eficiencia disminuye a 0.6. Entonces nos pide comparar porque nos piden las mismas composiciones líquidas, pero esta vez pues cambiando la eficiencia. Bueno, para esto entonces en el programa pues elegimos hacer un programa nuevo. Luego pues como siempre tenemos que establecer cuáles son nuestros compuestos en el sistema y son pues etanol y agua. Una vez que establecemos los compuestos, debemos establecer el método. El método es el NRTL, que lo especificamos pues en donde nos aparece en la pestaña donde dice métodos, en donde dice pues los parámetros, ahí hay que establecer que es NRTL. Muy bien. Luego tendríamos que escribir también que nuestros compuestos, cuáles son el etanol y el agua, que es una interacción binaria, ¿verdad? Entonces tenemos que establecer que estamos trabajando con dos compuestos que son agua y etanol. Y bueno, ya lo siguiente sería hacer nuestro diagrama. Y para eso, pues nos vamos a las donde dice simulación. Entonces en la simulación escogemos una columna que de hecho fue la RadFrag que usamos al inicio, pues decidimos escoger esa también. Y la pusimos ahí, pusimos el condensador total, el vaporizador parcial, la alimentación y los flujos, ¿verdad? Como pueden ver. Después tenemos que colocar las especificaciones que tiene el equipo. Entonces, en la alimentación, empezando por ahí, tenemos que hay bueno, en ese sería, de hecho, si la S8 está denominada como la alimentación, entonces en esta alimentación tenemos que, la presión es una atmósfera, que tenemos 100 kilomol por hora ingresando y que tenemos pues como la base 100, 60 de etanol y 40 de agua, kilomol por hora. Luego se nos pide lo demás, sería establecer lo que resta de las demás corrientes, que sería para, ahora sí, la columna en sí, que se le denomina como B3. Entonces a la columna hay que ponerle cuántas etapas tiene, son 15. Luego hay que especificar que hay un condensador que es total. En el de vaporizador, pues lo dejamos así como aparece ahí, kettle, la palabra kettle. Y luego en la tasa, el flujo del destilado, 44, que es lo que nos brinda, los datos que nos brinda el ejercicio. Luego el reflujo, esa la ponemos que 2, como nos dice el ejercicio. Y pues las unidades, kilomol por hora y todo esto. Otra cosa que establecemos es dónde entra la alimentación, en el plato 10. Entonces eso es otra cosa que establecemos aquí. Y otra cosa es, pues sí, que las etapas van de 1 a 15, ¿verdad? Como ya habíamos mencionado. Ahora, una vez que ya tenemos todo esto, entonces solo nos queda establecer la presión de la columna, que ya nos dijeron que es constante a una atmósfera.
Una vez que ya tenemos todo eso, entonces podemos darle next, siguiente, como aparece ahí en el programa. Y ya cuando lo corremos, entonces tenemos que irnos a donde dice perfiles, ¿verdad? Que esta pestaña se encuentra en el, en el, en la columna, trabajando siempre como escogiendo esa pestaña de la columna y luego donde dice perfiles, pues nos vamos donde dice composiciones. Entonces ahí aparecen las composiciones y pues le ponemos que queremos ver las composiciones líquidas como nos pide el ejercicio. Y ahí podemos ver todas las composiciones para cada una de las etapas de ambas sustancias. Como pueden ver en la etapa uno, pues el etanol está en mayor proporción que el agua y lo opuesto ocurre en la etapa 15. Y pues lo siguiente, que este es el inciso A, lo siguiente sería haciendo la parte de la eficiencia de Murphy, que para esta parte pues nada más tenemos que hacer una modificación en las eficiencias y las eficiencias, pues estamos hablando acerca de la columna, ¿verdad? Nos vamos donde dice a especificaciones, en la pestaña siempre trabajando con la columna, luego donde dice especificaciones, donde dice eficiencias, aparecen en opciones, ya estando en ese menú, en las pestañas tenemos opciones y tenemos vapor líquido. Donde dice opciones, entonces vamos pues, seleccionar la eficiencia de Murphy y en el método vamos a escoger especificar las eficiencias para las etapas, ya que nosotros mismos manualmente vamos a ingresar la eficiencia de cada una de las etapas. Entonces, como nos dice el ejercicio, en la etapa uno, eh, ahora nos vamos a la pestaña, perdón, que dice vapor líquido. Ahí es donde vamos a poder especificar la eficiencia. Para la etapa uno y la etapa 15, la eficiencia es 1. Y para las demás, la eficiencia es 0.6. Entonces, ya una vez que tenemos esto, entonces podemos obtener lo que son las composiciones líquidas nuevamente, pero para los cambios que hicimos con las eficiencias. Ahora, de lo que nos damos cuenta aquí es que a pesar de que la eficiencia en la etapa uno y 15 siguen iguales que en la anterior, que es la que tomamos de referencia, entonces vemos que ha disminuido la composición líquida para el etanol en la etapa uno y en la etapa también en la 15. En la 15 ha aumentado, perdón. Y para la etapa uno la composición líquida del agua ha disminuido, ha aumentado, perdón, a diferencia del inciso anterior que habíamos hecho. Y para la etapa 15 la composición del líquido del agua ha disminuido. Entonces, lo que podemos ver es que a pesar de que la eficiencia pues había estado igual para las etapas uno y 15, igual disminuye lo que obtenemos de etanol. Entonces, esta es la relación que podemos ver, que la eficiencia de cada plato pues tiene una incidencia en el resultado de lo que se está obteniendo de etanol.